Muy buenas tardes a todas y a todos. Un Buenas. gusto enorme presentar esta primera conversación de este congreso virtual de ajedrez educativo. La verdad que planteando una discusión realmente central, porque una de las cuestiones más importantes, o la cuestión más importante, la cuestión más esencial que tenemos que plantearnos cuando hablamos de ajedrez educativo, es en realidad en relación justamente a lo educativo. ¿Qué es lo educativo? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo evoluciona y cómo creemos que evolucionará? Y dentro de estas perspectivas que tienen que ver con la educación de este futuro que ya estamos construyendo, este futuro casi presente, ¿qué rol podría jugar o no ahí un proyecto de ajedrez educativo? Y para eso hoy contamos con especialistas tanto de nuestro país como del exterior que, que van a plantear sus visiones apoyadas en trayectorias y en reflexiones de mucho tiempo en la materia y con mucha autoridad. Así para mí es una alegría enorme presentar esta mesa y presentar a mi compañera en la moderación, que además es una amiga de hace mucho tiempo, que se llama Paloma Moruno y ella es de Madrid. ¿Cómo te va, Paloma? Un gusto saludarte. Pues un gusto acompañarte, Esteban, y feliz de poder compartir esta hora con tantas personas, con la mesa que vamos a presentar ahora y con el tema que has traído. Así que voy a dar paso a presentar a nuestra mesa de lujo que tenemos con nosotros. Si queréis, Javier, Manuela, saludáis para que os vean. Un breve hola y luego ya hablamos. Javier Bahón está con nosotros, está Manuela Lara, Mar Romera y Nilia Biscardi, que bueno, pues van a compartir su conocimiento sobre esto que hemos titulado Paradigmas de la educación que viene y ajedrez educativo. Y os voy a presentar a estas personas, a esos expertos en educación que van a poner el conocimiento al servicio de la mesa. Javier Bahón, que es maestro y pedagogo, conocido también porque lleva liderando un proyecto que se llama Tú Innovas bastantes años, que es un laboratorio de innovación y con mucha inspiración educativa, que también que ha trabajado mucho en el desarrollo del aprendizaje cooperativo, creando pues, la codirección de un centro internacional de aprendizaje cooperativo en Bilbao. Y también embajador de ODS certificado. Asesora a muchos equipos directivos, es un formador muy conocido tanto en España como fuera de España. Y bueno, también se define como constructor de espacios educativos donde el aprendizaje cumple con las necesidades del siglo XXI. Gracias, Javier, por estar aquí. Y paso a presentar a Manuela Lara, responsable del Departamento de Innovación de Santillana Global. Actualmente probablemente la conozcáis porque dirige un proyecto maravilloso que se llama La Escuela que Viene, que tiene por objetivo, pues tomando todos los aprendizajes que se han puesto encima de la mesa durante la crisis del COVID, pues reimaginar la escuela que queremos todos para el futuro. Y bueno, pues es una persona muy interesada en la conceptualización y el desarrollo de productos sobre todo relacionadas con la explotación tecnológica, pero siempre también desde una perspectiva en la que se cuida mucho la escuela y lo pedagógico. Muchas gracias, Manuela, por estar esta tarde también aquí. Gracias a vosotros. Mar Romera, que bueno, pues se define como madre, maestra, pedagoga, psicopedagoga, una enamorada del mundo de la educación y de la infancia, también muy conocida por todo el desarrollo que ha hecho de esta formación relacionada con lo emocional en la infancia, muy conocida por mirar a los niños con ojos transparentes y ponerlos en el centro de lo educativo. Gracias, Mar, por estar aquí también con nosotros esta tarde compartiendo. Y por último tenemos a Nilia Biscardi, de Uruguay, doctora en Sociología, investigadora conocida en la República de Uruguay, y directora del Departamento de Pedagogía, Política y Social del Instituto de Educación. Buenas tardes, Nilia. Buenas tardes, muchas gracias, Paloma, por la presentación.
Pues vamos a empezar a lanzar preguntas que tenemos para nuestros 4 ponentes. La primera pues tiene que ver con este tema que hablamos, del nuevo paradigma educativo, y la pregunta que les queremos lanzar es la siguiente. ¿Qué transformaciones tenemos que incorporar o tenemos que consolidar? Porque muchas ya estaban encima de la mesa y quizá esta pandemia ha venido para ponerlas de nuevo en el centro de las decisiones. ¿Qué transformaciones tenemos que consolidar o incorporar en la escuela provenientes de estos aprendizajes que hemos hecho en época de pandemia? Y supongo que habéis pensado mucho sobre ello. Empezamos, si os parece bien, por Javier. Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a los amigos y amigas que os habéis acercado en este momento a esta mesa. Seguro que todos somos profesionales muy cercanos y con ideas incluso bastante próximas, o sea que seguramente será una conversación entre amigos y seguramente tampoco es que tenga que aportaros grandísimas ideas y una cosa más. Casi ninguna me ha cambiado durante o a consecuencia de la pandemia. Es decir, todos aquellos que llevamos un tiempo trabajando sobre la innovación, sobre el cambio, sobre las necesidades educativas, pues bueno, ya teníamos suficientes mimbres como para que la pandemia quizás haya hecho eso, ¿no? Ponerlos más de manifiesto. Bueno, pues simplemente... Eso sí remarco, como has dicho, hablo desde Bilbao porque veo algunos apellidos de tan lejos, pero que seguro que son de tan cerca, que estoy viendo en pantalla, que nada, un saludo para todos y para todas. ¿Qué diría? Bueno, pues diría que efectivamente desde esa faceta que me toca de embajador de ODS certificado, yo creo que es patente, que todos lo hemos oído mucho. Una de las cosas que hay que cambiar en la escuela es el evitar la brecha, esta brecha que ha quedado tan manifiesta, y estoy hablando simplemente de la del acceso, de algo tan sencillo como el acceso a Internet, que hace que la gente esté comunicada o no esté comunicada con el resto del mundo. Cuando hablamos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando hablamos de la Agenda 2030, esto se transforma en algo fundamental. Y tiene tantos apartados, ¿no? Pero si hablamos del ODS 4, de la educación, o del 10, de la reducción de las desigualdades, es donde hacemos hincapié precisamente en esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo que estoy en España, pues 300.000 niños o jóvenes de España no hayan tenido acceso? Pero es que a nivel mundial hay 800 millones de niños desconectados. Con lo cual, ahí ha quedado patente que hay una brecha, que cuando hablamos de sostenibilidad, que estamos hablando realmente de la dignidad de todo ser humano, de un planeta que económicamente sea viable para posibilitar esa dignidad, y sobre todo de un planeta que sea sostenible en sí mismo, porque si no hay planeta, si no hay tierra donde vivir porque la hemos degradado, pues todo lo demás ya viene dado. Pues por lo tanto, ese conjunto sería uno de los primeros retos, y entra en ese conjunto de retos de la Agenda 2030 que me parece fundamental. Otro de los aspectos que creo que viene a colación es, hace unos poquitos días celebrábamos un congreso de Kairos Educación, que es otro de los grupos internacionales a los que pertenezco, y allí dábamos a conocer el tercer contrato social de la educación que estamos pidiendo como grupo internacional. Esto que ya está pues amparado por muchos gobiernos, muchos países, por la UNESCO, etcétera, fija, si me permitís leer muy rápido, por ejemplo, el desarrollo de proyectos educativos con organizaciones multilaterales, gobiernos, instituciones y entidades educativas para transformar la educación desde la orientación precisamente de la Agenda 2030. La generación de espacios globales de discusión y propuestas sobre temas esenciales para una nueva educación. O un tercer punto que quisiera compartir, programas que posibiliten el desarrollo de las competencias del siglo XXI, dotando a las personas y profesionales de creatividad, pensamiento crítico, solución de problemas, trabajo en equipo, innovación, emprendimiento, ética y liderazgo. Por lo tanto, han quedado patentes. Lo que pasa es que como las compartimos tantísimas personas y ya estamos por lo menos con esta satisfacción de que es a nivel internacional, es mucho más fácil, porque yo siempre he demandado un poco que somos muchos en esta tarea de
mejorar la educación, de mejorar lo que hacemos para los niños y para los jóvenes, pero en la medida en que nos podemos engranar para ello, esto es perfecto. Y si ya lo estamos consiguiendo hacer como movimiento, y para eso salió este manifiesto, ¿no?, que hemos hecho público del tercer contrato social, superando al segundo, que ya está muy caduco. Un aspecto más que quisiera mencionar, pues respecto a todo esto que se ha puesto ahí tan en primer plano, ¿no?, de las tecnologías. Pero bueno, a raíz de esto ya, pues bueno, va a haber una inteligencia artificial que sustituya, que se pueda hacer cargo de la educación, etcétera. Y yo soy un clarísimo defensor de la humanización, de la educación humanizada. Por lo tanto, a mí que me pongan bajo mi mano todas las tecnologías del mundo, pero nunca me resolverán y nunca las convertiré en meta. Serán recursos extraordinarios, recursos que para los niños y los jóvenes son totalmente, bueno, pues cotidianos, pero yo los puedo utilizar sin olvidar que mis bases educativas van a seguir siendo las mismas, ¿no? Una buena base emocional, una buena base cognitiva y una buena base social. A partir de eso, en todo lo que me ayude cualquier recurso, tanto los tecnológicos como los que no lo son, ahí entraría enlazado con el primero, ¿vale? Pero es que los niños tienen acceso o no tienen acceso a ellos. Por lo tanto, problemas que tenemos y que creo que hay que resolver. Y el último aspecto. Durante la pandemia sí que tengo claro, como también soy padre, aunque los tengo en edad universitaria, también he tenido la sensación de cómo lo recibían mis hijos en casa, que tendréis muchos de las personas que estáis en esta mesa. Bueno, claro, para mí era un poco como una situación de educación de sofá. Y claro, yo que ya siempre he echado en falta la educación cinestésica, la educación visual, la educación en contacto, la cooperativa, etcétera, claro, se me ha quedado pobre. Se me ha quedado pobre como para pensar, esto lo tenemos que mejorar, ¿eh? Nos ha pillado como nos ha pillado, cada docente ha hecho todo lo posible y grandes maravillas, los tenemos ahí a muchos extenuados, ¿vale? Pero realmente los que estamos por detrás apoyando, y gobiernos, instituciones, etcétera, desde luego, mucho más tendremos que hacer para darles una plataforma posible a nivel de formación, a nivel de recursos, mucho mayor no para el siguiente, sino para continuar en la vida, quizás en una educación siempre humana, pero ¿por qué no mixta? Muchas Hasta gracias, aquí. Javier. A vosotros. Estás más en la consolidación de aquellas cosas que ya estaban antes de que llegara la pandemia. Manuela, ¿cuál es tu visión de la transformación? Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes desde Madrid. Muchísimas gracias por haber generado este espacio de conversación y la verdad es que me alegro un montón de encontrarme con un montón de amigos, especialmente pues Mar, Javier, Paloma, Esteban, pero todos los que estáis al otro lado compartiendo esta conversación. A mí me gustaría centrarme en 5 aspectos que creo que probablemente no es que la pandemia los haya cambiado, nos haya hecho cambiar las cosas, pero sí creo que son 5 aspectos sobre los que tenemos que reflexionar, que tienen que ver claramente con la escuela. Una es el espacio. La escuela como espacio ha demostrado su importancia, ha demostrado lo valiosa que es y si bien al principio yo creo que, empezando por los estudiantes y siguiendo por los docentes, pensaban que, bueno, unos días en casa no iba a ser un problema, creo que el entusiasmo con el que han vuelto todos los estudiantes, los docentes y con el que las familias hemos acompañado en la vuelta es realmente importante. Entonces, la escuela se ha presentado como un espacio necesario, pero también hemos visto que ese espacio puede combinarse. Ese espacio no acaba en las 4 paredes cerradas del aula o de la escuela, sino que realmente se abre y que la tecnología, aunque no es la solución, evidentemente, como decía Javier, es verdad que nos amplifica el espacio del aula y nos permite generar y gestionar esos espacios híbridos, esa alternancia entre los momentos en la escuela y los momentos fuera de la escuela. Creo que hemos aprendido a trabajar en el espacio de otra manera y hemos aprendido también que hay otros espacios de la escuela especialmente importantes. Un segundo punto es el del tiempo. Creo que también hemos aprendido a trabajar con el tiempo de otra manera y a entender que el tiempo de aprendizaje no está constreñido al horario escolar.
que se aprende en la escuela, evidentemente, que se aprende fuera de la escuela y que se aprende en muchos otros espacios, y que se aprende no solo de los docentes, sino que se aprende entre iguales, o incluso de las familias, de los padres que han tenido que tomar otra posición distinta. Un tercer aspecto que creo que también hemos tenido que reflexionar en estos momentos de crisis tiene que ver con los vínculos. Y por vínculos me refiero fundamentalmente a todo lo que está relacionado con las habilidades emocionales. Hemos entendido la importancia de aprender a gestionar las habilidades emocionales, hemos entendido cuál es el papel que juegan esas habilidades emocionales en la escuela, y hemos entendido que no solamente tienen que formar parte de todo lo que tenemos que aprender y enseñar, sino que son un elemento fundamental dentro del día a día del aprendizaje y de la enseñanza. En cuarto lugar estarían los contenidos. Creo que esta crisis ya nos lo llevábamos preguntando desde hace mucho tiempo, pero obviamente nos hace plantearnos qué es lo que tenemos que aprender hoy, cuáles son los saberes que realmente son importantes para los estudiantes si queremos que sean capaces de enfrentarse a la sociedad, a la incertidumbre en la que van a vivir, a las complicaciones, al crecimiento exponencial de la tecnología, etc. Entonces, ¿cuáles son esos saberes? ¿Cómo tenemos que conseguir que desarrollen esas habilidades fundamentalmente que les van a permitir enfrentarse al mundo del mañana o al mundo del hoy? Y relacionado con este cuarto punto estaría la evaluación. Creo que también la crisis, la pandemia, el confinamiento, como queramos llamarlo, nos ha hecho darnos cuenta de que tenemos que plantear la evaluación de otra manera. Creo que todos hemos vivido momentos como padres, viendo cómo lidiaban nuestros hijos con los momentos de la evaluación o con los docentes, y está claro que hay que plantear nuevas maneras de evaluar. Todo lo que tiene que ver con la memoria, el vomitado de lo aprendido, etcétera, no sirve para nada, y está claro que en estos momentos hemos entendido, nos hemos enfrentado a ello, aunque veníamos hablando desde hace tiempo, de una manera mucho más directa. Entonces, creo que estos 5 elementos, el espacio, el tiempo, los vínculos, los contenidos y la evaluación, son aquellos 5 aspectos que este momento nos ha permitido entender que tenemos que gestionar de otra manera. Muchas gracias, Manuela, por rescatar esos 5 elementos, que son 5 grandes aprendizajes de la época de pandemia. Y le traslado la pregunta a Mar, sin recogerlo de antes, para no quitarte también pues, el espacio de reflexión. Así que adelante, Mar. No, gracias a la organización y gracias a las personas que están ahora mismo enchufadas en una pantalla con toda la dificultad que esto supone, porque en cualquier caso siempre encontramos aquí que hay predisposición a la mejora en todos los sentidos. Y por supuesto, y como no puede ser de otra manera, desde la plataforma del agradecimiento tenemos la oportunidad en admiración de seguir aprendiendo, porque realmente, bueno, el agradecimiento dicen que es la memoria del corazón y que por tanto cualquier tiempo, cualquier acontecimiento, cualquier situación pasada, por muy difícil que haya sido, siempre es importante que la agradezcamos. La existencia en nuestra vida de personas, de momentos, de acontecimientos, a veces difíciles, a veces muy difíciles, la vamos a llevar muchísimo mejor si lo hacemos desde el agradecimiento, eso por supuesto. Y cuando además estamos en educación, no solo desde el agradecimiento, sino desde la generosidad. Y esto es tremendamente fácil decirlo porque casi todo el mundo, bueno, pues nos consideramos buenas personas, ¿no? En general, todo el mundo nos consideramos buenas personas o pensamos que lo somos. Y cuando no tenemos esta conducta o esta actitud, seguro que está más que justificado. Pero realmente, si nos plantamos a observar qué ha sucedido o qué está sucediendo a nuestro alrededor
y en este caso hemos cogido como elemento de referencia una pandemia, pues, ¿qué nos ha aportado? No nos va a aportar nada si no lo hacemos desde el agradecimiento y desde la generosidad en esta situación también, ¿no? Cuando he reflexionado, cuando he tenido la oportunidad de hacerlo durante todo el periodo de confinamiento, al menos el periodo de confinamiento drástico en España, porque seguimos igualmente medio confinados, ¿no? Y en Granada, donde yo estoy, aquí al sur de España, pues todavía un poquito más. Pero durante todo este tiempo de confinamiento absoluto, en el curso pasado, tuvimos varios encuentros, varias reuniones con Francesco Tonucci, que sé que es muy conocido por vuestros países y por vuestro territorio. Y ha sido también Francesco el que ha hecho multitud de aportaciones concretamente en los diferentes países de Latinoamérica, en todo lo que él pensaba que podía aportar en relación a este momento que hemos vivido, al confinamiento. De hecho, su último libro sobre confinamiento y qué hacer en esta temporada ha salido esta semana. Pero lo cierto es que yo, en todo este tipo de reflexiones, sí tengo que quedarme, pero firmo lo que mis compañeros han dicho, lo que ha dicho Manuela, lo que ha dicho Javier, lo firmo absolutamente. Y a eso añado, que no es añadir, que es mirar la circunstancia o mirar la situación desde otra óptica, que yo me quedaría solo casi con una cosa, que es la capacidad que ha tenido una parte importante de los maestros de adaptarse. Da igual si tenían tecnologías, si lo han hecho por WhatsApp, si han utilizado su bicicleta para acercarse a los puntos que había en el pueblo, incluso saltándose la norma. Es decir, hemos tenido experiencias y hemos conocido experiencias de todo tipo y modelos de adaptación y de superación a sí mismos. Por tanto, ante la pregunta de todo lo que ha aportado la pandemia, de todos los aprendizajes, yo me quedaría con esa capacidad de adaptación de algunos maestros y maestras. Es que el resto de maestros y maestras pues pediría tan a gritos que dejaran de dedicarse a esta profesión, que bueno, que esto es también algo conocido, pero insisto, alabo muchísimo esa capacidad de adaptación. Y esa capacidad de adaptación también de otro elemento con el que yo me quedaría, que ha sido la gestión de la autonomía en los centros. Aquellos equipos directivos y aquellos docentes que han arriesgado y que en muchas ocasiones han tuneado la norma y se han saltado el límite, por favor, desde la reflexión adulta de lo que puede suponer saltarse el límite, han sido los que de verdad han dado respuesta a las necesidades del alumnado. Y sobre todo cuando en un país, como sucedió en España, durante los 3-4 primeros meses, la infancia fue absolutamente invisible. O sea, no existía. En este país existieron mucho antes los perros que los niños. Ya ni os cuento los bares, las cervezas, la restauración y todo lo demás. Los niños no existían. Incluso muy a pesar de estudios como ha sacado Save the Children, diciéndonos que 1 de cada 5 niños han recibido malos tratos durante este periodo y por supuesto antes. No me quedaría con nada más. ¿Y por qué no me quedaría con nada más siendo muy drástica? Porque realmente llevamos mucho tiempo, gracias a compañeros como Javier Bahón, como Manuela y como tantos otros que están haciendo de estandartes de la innovación, llevamos mucho tiempo gritando que nuestra escuela necesita un cambio radical. Yo, de la mano de Francesco, pues desde que hizo su viñeta en el año 69-70 de La máquina de la escuela, que todavía seguimos ahí, seguimos protestando, parecemos, no sé, muñecas de repetición de necesitamos ese cambio. Y siempre argumentando que la escuela necesita evolucionar. Pues cuando yo escucho los medios y escucho a compañeros y escucho gritar la necesidad de volver a la normalidad, de volver a una nueva normalidad, y yo me atrevería a decir que es lo que no quiero. Yo no quiero que la escuela vuelva a la normalidad. Y no quiero que vuelva a la normalidad porque la normalidad no me gustaba nada. Es que no me gustaba nada. Es que el fracaso escolar de 1 de cada 4 niños
que ya estaban desconectados antes, no es que se hayan quedado desconectados ahora, es que ya estaban desconectados antes. Claro que coincide los mismos, ¿no? O coincide mucho en los mismos. Aquellos que no tienen wifi porque no les llega, porque tienen un solo artefacto digital en casa o porque la wifi no llega hasta 50 kilómetros, como nos ha pasado con muchos niños y niñas de la zona rural de Andalucía y de otros países que nos llegan también las noticias. Pero esto no es nuevo. Esos chicos y chicas ya estaban desconectados antes. Ahora lo mismo hasta les ha venido bien desconectarse del todo, porque la barbaridad que hemos hecho en muchas ocasiones a través de la conexión ha sido una situación de reproductividad absoluta. Yo como presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci hemos recibido cientos, no estoy diciendo uno, cientos de peticiones por parte de familias, y es verdad que las familias más humildes son las que menos acceso tienen a conocer a Pefrato o a mandar una petición de por favor no más fotocopias, por favor no más ejercicios repetitivos, por favor no más deberes. A raíz de todo esto también la propuesta desde Apefrato y desde el propio Francesco de convertir la casa en un laboratorio absolutamente diferente a tal y como lo hemos planteado. Por tanto, y a modo de síntesis, decir, aportaciones, claro, pero decía Einstein que una gran crisis puede realmente aportar una nueva manera de empezar. Yo me quedo con esto. Y que dar respuestas, me quedaría también con esto, dar respuestas a problemas, que es lo que venimos haciendo durante mucho tiempo y a mucha gente le ha venido súper bien, incluyéndome a mí, porque he aprendido muchísimo de muchas caras que hay ahora mismo aquí. Pero dar respuestas a problemas supone evolución. Y la escuela está evolucionando muy poquito a poquito. Yo creo que esta crisis, que esta pandemia mundial, lo que nos ha aportado es la posibilidad de preguntarnos. Y solo si cambiamos las preguntas tenemos la oportunidad de revolucionar la escuela. Creo que la escuela ha acabado con su tiempo de evolución, debe pasar al tiempo de la revolución, y creo que la escuela puede ser revolucionada realmente si entendemos que no es importante cómo enseñamos, sino que entendemos que lo importante es cómo aprenden. Y de una vez por todas nos paramos a mirar cómo aprenden y qué necesitan. Y no seguimos discutiendo sobre la mejor metodología, que por otra parte no hay metodologías buenas ni malas. Hay maestros y maestras que aplican de manera maravillosa y, como ha dicho Manuela, desde el vínculo, aquello que realmente es aprendizaje. Porque los niños y las niñas no aprenden lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros. Por tanto, para mí, a modo de síntesis, la pandemia ha sido una oportunidad para no volver nunca a la normalidad. Pues muchas gracias, Mar, por esta reflexión, por esta reivindicación de la infancia y de que esa nueva normalidad tenga otras cosas y más importantes incluso de las que nos imaginamos, ¿no? Que estén esos vínculos, como decías. Y le doy la voz a Nilia para que también ella nos conteste a esa pregunta desde una visión quizá más sociológica y, bueno, aporte su visión, sí. Muchas gracias, Paloma, y bueno, muchas gracias, colegas, por este espacio, nuevamente también a Esteban siempre por este logro maravilloso y esta oportunidad de intercambiar, así que intentaré de alguna manera transmitir mi visión respecto a la pregunta en concreto sobre las transformaciones y desde un punto de vista evidentemente más social, ¿no? Y a mi juicio la situación de la pandemia generó una radicalización de escenarios, una radicalización en términos de las potencialidades que nos mostró respecto de la educación, de la tecnología, y una radicalización también, como lo decía recién Mar y lo han señalado otros colegas, de condiciones de desigualdad y falta de acceso. Es una experiencia extrema y como experiencia extrema ha puesto en juego la creatividad y también ha mostrado cuestiones que son muy difíciles de saldar. Creo, bueno, en primer lugar, en el caso de Uruguay, nosotros como país estamos saludando, en un país de América Latina,
con límites para su desarrollo, lo que fue la incorporación del Plan Ceibal, que instaló esta lógica de una computadora por niño, y que instaló desde el momento que lo llevó como instrumento democrático, con ciertas condiciones, porque en Uruguay hay acceso, hay conectividad y hay condiciones de que todos los niños puedan conectarse por internet y los adolescentes, con lo cual la desigualdad se mantiene porque hay cuestiones de contexto que la tecnología no puede saldar. Y estas cuestiones de contexto tienen que ver en la lógica de lo que ha sido, digamos, saldar la ausencia de escuela, la posibilidad de conectarse, que depende para el aprendizaje de sostenes que son la privacidad del espacio, un hogar, el tiempo, que los niños y los adolescentes no tengan que trabajar también, que sus padres puedan asegurar las condiciones básicas. Es decir, la pandemia nos recuerda que la escuela se inventó porque había necesidad de generar un espacio que retirara a los niños del ámbito privado para poder acceder al aprendizaje, porque era la escuela, porque es la escuela la que brinda, con todas sus dificultades, el mejor espacio para aprender. El mejor espacio no es el que cada uno de nosotros puede lograr, es el mejor espacio en común, es el que de conjunto en una sociedad es necesario preservar. Si hay algo que la pandemia no podrá saldar, y que por eso, digamos, es importante que los niños vayan a la escuela, es el recreo. El recreo es el espacio común donde todos los niños juegan. Y no hay forma de reinventarlo en condiciones de cuarentena, pero es claramente en espacio público, democrático. Tal vez, digamos, en verano en Uruguay las medidas han hecho que la gente se vuelque al espacio público, que haya deporte en el espacio público, y volvemos a sentir este espacio realmente público y este uso de los parques, las calles, pero hay ahí una cuestión fundamental en el sentido de que justamente la escuela sigue siendo un espacio de reunión, y eso no hay forma desde las tecnologías de saldar. ¿Por qué? Dirán muchos. Si podemos desarrollar plataformas, si podemos desarrollar distintos instrumentos. Bueno, porque hay algo que tiene que ver con el soporte, que es el cuerpo, y hay una necesidad de encuentro presencial para el aprendizaje. Recuerdo que cuando analizamos el programa de ajedrez escolar y el hecho de potenciar las formas en que potenciaba la convivencia, una de ellas tenía que ver precisamente con otras formas de estar juntos presencialmente que alejara a los adolescentes, a las familias, a los padres de la tecnología. Es decir, una tecnología simple, una técnica del ajedrez, el tablero, que alejaba de la pantalla, porque la pantalla muchas veces puede alejar los vínculos de alguna manera. ¿Y qué supone la pantalla? ¿Qué supone el uso de la pantalla? Bueno, claramente una necesidad radical de usar la palabra, la voz, la impronta, la imagen. Todos aquellos que no hablan bien, no se ven lindos en la pantalla, a los que no les dan las palabras, los que son tímidos, pierden con lo que ha sido la sustitución de la actividad de enseñanza presencial, el acto de dar la palabra. Si está el recreo y está el acto de dar la palabra, y el acto de dar la palabra, que es un acto político por parte del maestro, y que justamente el ajedrez en la escuela permitía también otras formas de dar la palabra y suavizar, digamos, la pesadez de las jerarquías cuando el profesor, el alumno, todos se ponían a jugar. Bueno, recrear esto a través de las tecnologías de la comunicación hoy en día parece muy difícil. El cuerpo, el espacio público, la dificultad, la desigualdad social. No todas las personas tienen casa, no todas las personas tienen cuarto, no todas las personas tienen computador, y cuando los tienen, no todas las personas tienen las herramientas ni los sostenes como para poder aprender. Para algunos puede ser un espacio, efectivamente, de recuperar aquella cosa de estudiar solos, que a veces se pierde y que es importantísima, que es el esfuerzo individual, el trabajo, la comprensión sobre estos aspectos. Sin duda puede haber
cuestiones muy, muy valiosas. Considero también que la pandemia nos mostró la necesidad, el éxito de todos los espacios donde se pudieron usar programas pedagógicos, es decir, el desarrollo de contenidos pensados para las plataformas, ¿no? Que, digamos, es una debilidad y evidentemente hicieron falta contenidos digitales de ciencias sociales con digamos, una clave local. Triunfaron, digamos, todos los desarrollos y el ajedrez ahí tuvo probablemente más impacto, porque en este sentido puede prescindir de un diagrama local. Pero la enseñanza de la historia, de las ciencias sociales, con materiales que aún estaban en la lógica papel, lápiz, fue, digamos, el gran desafío respecto de cómo llevar todo esto a una dinámica interesante a la pantalla, y a su vez el hecho de que, a mi juicio, esta necesidad de cuidar el planeta reduciendo el papel no atenta contra la defensa de la presencialidad en la escuela, sino que en este sentido creo que hay un desafío que viene de antes, que es potenciar lo virtual, el uso de la imagen, el uso de las tecnologías, pero que no puede sustituir un contacto presencial. De hecho, también ha sido un gran desafío otras formas, el uso del espacio y otras formas de usar el espacio. Porque es verdad que en las épocas en que no había clase, por un lado estaban todas las preguntas que se generaron con la cuestión del hogar, pero la gran pregunta es ¿por qué no se usaron las escuelas y los liceos cuando no había clase? ¿Por qué los profesores que no tenían condiciones de ellos dictar, porque hay muchos docentes que no podían tampoco, hablamos de los alumnos, pero en América Latina muchos docentes no tienen tampoco la posibilidad de dar clase desde su casa, por muchos motivos. Es muy Mira, voy a darle paso a Esteban para que podamos abordar la segunda parte, como has comenzado a trabajar el tema de ajedrez. Simplemente entonces resaltar este último elemento que fue, a mi juicio, un elemento sustancial. La escasa imaginación, hubo mucha imaginación, pero también la escasa imaginación para usar estos espacios. Disculpen. Nada, muchísimas gracias. Esteban, te doy la palabra. No, al contrario, ningún disculpen. La verdad que disculpen ustedes que la forma de organización de este congreso nos llevó a una etapa tan avanzada del año a comprimir en poco tiempo y en solamente una hora ideas tan potentes. Y algunas ideas fui rescatando, creo que la palabra vínculo apareció muy fuertemente, y apareció muy fuertemente también esto, ahí cuando Javier hablaba, que de distintas maneras fue apareciendo en otros discursos, esto de la educación de sillón, que a mí me generó este conflicto siempre, que creo que Francesco Tonucci lo puso sobre la mesa en su momento, de esto de si estamos educando o instruyendo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Si somos transmisores de saberes, a lo mejor lo podemos hacer por una pantalla, pero si lo que estamos haciendo es educar, vamos a necesitar algunas otras cosas, y yo creo que sobre todo vamos a necesitar reencontrarnos con nuestra naturaleza de mamíferos. Por ser mamíferos necesitamos este contacto con nuestros semejantes. Y ahí me parece, nos quedan 15 minutos, y el ajedrez es el leitmotiv de este encuentro, y el ajedrez como juego, fundamentalmente, y ahí preguntarles un poco en esta cosa de los vínculos, de la construcción de saberes, de otras formas de enseñar y aprender, de poner el acento en el aprendizaje, de devolver la palabra, como hablaban, de reconstruir identidades de infancias. Si imaginan al juego cumpliendo como algunos roles muy específicos dentro de estas formas de educación que imaginan para la salida de la pandemia, y dentro del universo de los juegos, si encuentran algún valor específico en el ajedrez para esta etapa que viene. Bueno, comienzo, ¿de acuerdo? Yo creo que efectivamente, no sé si hablar de juego, porque quizás si utilizamos la palabra juego se nos puede ir la cabeza a cada uno a una idea diferente, ¿no? Pero sí que desde luego me gustaría hablar de cualquier tarea, actividad o enfoque lúdico, ¿no? Y desde luego darle la importancia que tiene. Acabas de hablar, Esteban, de la importancia o de la evolución, ¿verdad? Fijaos cómo
el Homo sapiens ha llegado a ser lo que es gracias a que ha logrado ir pasando por el contacto directo con la naturaleza a través de todos sus sentidos. Gracias a ello y a un contacto constante, fue pasando a un pensamiento más simbólico y posteriormente a un pensamiento más abstracto, y nos dio unas posibilidades, pues, de lenguaje, pictóricas, etc. Por lo tanto, yo reivindico el juego porque ha sido la forma natural de evolución de las personas, bueno, del Homo sapiens. Y hemos llegado aquí gracias a esto. Yo creo que ha sido precisamente esa configuración de un tipo de escuela que hace 300 años pues habría que pensar cómo había que hacerla. Y se pensó una escuela, pues bueno, una escuela de niños donde eran instruidos, etc. Pero efectivamente, estamos en el siglo XXI y estamos viendo cómo hay una gran brecha también entre lo que es la escuela y lo que es la vida real. ¿Cómo nos podríamos acercar más a las competencias necesarias en la vida real? Pues el juego y, por supuesto, el ajedrez, del que tantas veces hemos oído hablar, en esa conexión didáctica que tiene, ¿verdad? ¿A qué nos enfrenta competencialmente hablando? Y sabemos que te enfrenta a lo que hoy se llamarían soft skills, o como lo queramos llamar, esas habilidades fundamentales y básicas para la vida. Y podríamos hablar, por ejemplo, oye, cuando estás jugando y cuando estás jugando ajedrez, estás enfrentado a un riesgo constante. El riesgo, que para mí en educación, el riesgo, el cómo enfrentas el error, es algo que en educación siempre se ha trabajado mal, porque siempre se ha trabajado con un bolígrafo rojo, ¿no? Y más o menos condicionando, ¿no? El error conlleva puntos negativos, conlleva malas caras, conlleva, bueno, pues mucho más, ¿no? Entonces, claro, cuando eso se convierte en la marcha natural, pues claro que me equivoco. De cada 2 movimientos, 1. O sea, claro que me equivoco. Y eso entra parte del proceso. Bueno, pues maravilloso, porque si asumimos y si hacemos natural el error, el riesgo, tampoco nos dará miedo ser arriesgados. Que hoy en el siglo XXI, ante un mundo totalmente desconocido, si no tenemos ese espíritu de aventura, de afrontar lo desconocido, y eso quiere decir meterte en el terreno del riesgo sin miedo a salir escaldado, pues oye, estaríamos todo el día quietos, no evolucionaría nunca nadie. Por lo tanto, ahí tenemos un valor grandísimo. El valor que te da luego también como contrapartida una capacidad de resiliencia. Pues claro que me equivoco, claro que pierdo. Y mañana puedo ganar. ¿Por qué? Porque me refuerzo. ¿Vale? Siempre y cuando nadie por otro lado, me mine mi autoconcepto y piense que mañana precisamente me puedo enfrentar a una nueva partida, a un nuevo juego y que en nuevas condiciones. Como digo, es algo que me dota competencialmente, ¿no? La decisión, la toma de decisiones, la resolución de problemas, son las destrezas de pensamiento más útiles y más constantes en la vida de una persona adulta. Por lo tanto, si las entrenamos, porque el sistema escolar no las entrena, ¿por qué? Porque no da tiempo, se ha metido en otra dinámica, en unas actividades, y resulta que eso que más necesitamos en la vida real, resulta que lo podemos obtener de un juego, del ajedrez, y no lo podemos obtener, sin embargo, de una clase al uso de matemáticas o de historia. Son retos constantes. Me pongo ante otro amigo, ante otro contrincante, como lo vayamos a vivir en ese momento, y voy a tener un reto emocional, y voy a tener un reto cognitivo, y voy a tener un reto social, porque con él voy a tener que hacer una interacción, y luego tengo que crecer con él. Es decir, que volvemos a las 3 pilares que yo mencionaba antes en la educación, ¿no? De lo emocional, lo cognitivo y lo social. Y por supuesto, algo que yo le doy muchísima importancia, que quizás lo escolar no llega tampoco por esa falta de tiempo, es al desarrollo de los hábitos mentales, ¿no? Y si hablamos de flexibilidad mental, de persistencia, de exactitud en lo que haces, la búsqueda de la exactitud, de utilizar saberes anteriores para poderlos volver a aplicar, de manejar tu impulsividad, de no dejar de mejorar, de no dejar de aprender. Claro, esto son hábitos necesarios e investigados en personas de éxito. Por lo tanto, meterlos dentro de una dinámica tan lúdica, tan sencilla, tan fácil al final y al cabo, bueno, pues en resumen, la educación, o mejor dicho, la escuela se ha vestido, ha tomado un esqueleto demasiado constreñido, demasiado encorsetador, y se nos ha olvidado que para aprender que necesitamos estar a gusto, estar tranquilos, estar seguros, etc., hay otras muchas variables. Pues viva el ajedrez, viva el baile de salón, viva el body percussion,
viva un escape room, viva una gamificación, viva un croma, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si nos salimos un poquito de lo que estábamos ahí demasiado atados y tomamos un rumbo también, valentía y unidad para poderlo afrontar. Gracias. Oye, ya. Bueno, intentaría construir un poco sobre lo que decía Javier. Efectivamente, yo creo que el juego, independientemente de que sea el juego del ajedrez, nos ayuda a crear, a generar ideas, a compartir con otros, a hipotetizar, a intentar resolver problemas, a ser resilientes, a trabajar con el ensayo y el error, es decir, a desarrollar esas habilidades de las que hemos hablado antes, que mencionaba también Javier, y que son realmente importantes para los estudiantes de hoy. Pero yo creo que además, o sea, incidiría en 3 aspectos que creo que se trabajan muy bien en el ajedrez, que es, se rompe la separación entre el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto, que normalmente en la escuela se separan y que el ajedrez los trabaja de forma conjunta. Lo mismo con respecto a la separación que muchas veces se hace también en la escuela entre la creación, ¿vale?, y la lógica. El ajedrez es un juego que nos obliga a unir ambas cosas, porque cuando el jugador está imaginando escenarios futuros, está organizando su estrategia, está incluyendo las secuencias, etcétera, está por una parte siendo creativo, pero por otra parte también estructurando de una forma lógica y organizada su pensamiento, y al mismo tiempo está intentando anticiparse a lo que le plantea el oponente. Entonces, la creatividad y la razón se encuentran totalmente unidos, algo que se trabaja muchas veces en la escuela de forma separada. Y luego también con respecto a los papeles. En la escuela estamos acostumbrados a que sea el docente el que plantee los problemas y el estudiante es el que lo recibe, el problematizado. Mientras que en el ajedrez, como en muchos otros, como en el concepto de juego en general, los roles se desdibujan completamente y el estudiante está por una parte planteando problemas, pero además está resolviendo problemas. Es decir, tiene que decodificar, tiene que anticiparse, tiene que digerir lo que la jugada de su oponente, tiene que desafiar a su rival. Es decir, esas dicotomías o esos aspectos que en la escuela muchas veces en el día a día se trabajan de forma separada, el ajedrez nos permite trabajar de forma integrada y que se entiendan como algo que tiene que hacerse de forma integrada. Creo que entonces el juego en general tiene que ocupar un espacio clarísimo en la escuela, y el ajedrez tiene también un espacio y una serie de ventajas concretas con respecto al desarrollo de esas habilidades que hemos mencionado antes. Bueno, yo firmo lo que han dicho los 2 compañeros, como siempre. Volver a subrayar la idea de Javier cuando dice cuidado con el concepto de juego. Creo que esto sí que lo tendríamos que tener muy claro, y para sacar algún titular, porque a mí siempre me gusta sembrar un poco de polémica y hacer que el personal se remueva en su asiento, me atrevería a decir que a la escuela no vamos a jugar, a la escuela vamos a aprender. Ahora es para que protestéis un poco ahí en medio, ¿no? Pero lo afirmo, o sea, lo afirmo absolutamente y tiene una razón, ¿no? Cuando decimos que en la escuela hay que jugar, lo hacemos porque pensamos que la escuela tiene que ser un lugar divertido, provechoso, donde se aprenda, donde se disfrute, donde niños, niñas y profesorado estemos en flow, ¿no? Capaces de generar. Vale, y eso lo asociamos a juego. No, esto no es así. El trabajo puede ser divertido, tiene que ser divertido, tiene que ser agradable, tiene que ser provechoso, tiene que permitirnos estar en flow, pero no es juego. Juego es libre, juego es sin regla, juego es en la calle y juego es entre iguales, y entre iguales elegido. El otro juego es otra cosa, ¿no? Aquí no voy a entrar en una discusión más, pero Froebel, Montessori, evidentemente Tonucci, etcétera, esta es la línea. Y cuando digo al cole vamos a trabajar, al cole vamos a aprender,
pero de una manera alucinante y chulísima, por supuesto que sí. Y entonces hablamos quizá de actividad lúdica, pero cuando hablamos de competición no hablamos de juego infantil, que aquí también hacía mención Manuela. Es decir, hay varias variables. Por tanto, juego en la escuela como tal, no, hay media hora de recreo. Y por eso no cumplimos con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, concretamente con el artículo 31, que dice los niños y las niñas tienen derecho al juego, al ocio y al tiempo libre, y la escuela es su trabajo. Por tanto, aquí tenemos que aclarar determinadas cosas. Al cole vamos a trabajar y vamos a aprender, sí, de manera real, divertida, respetuosa y en consonancia con los derechos de la infancia, ¿no? Por supuesto que sí. Y ante esta situación, ¿qué lugar ocupa el ajedrez? A ver, yo creo que la escuela del futuro, en un plazo de 5 o 10 años, ¿no? Porque como esto va tan deprisa, no tengo ni idea de lo que puede pasar. Pero creo que la escuela tiene que hacer referencia a aquello para lo que de verdad fue inventada, ¿no? Yo pienso que la escuela fue creada para compensar lo que no se da de manera natural. La escuela a la que asistieron mis padres fue creada para que ellos aprendieran a leer y a escribir, alfabetización, las 4 reglas. La escuela a la que yo fui fue inventada para que pudiera tener acceso a un mejor nivel de vida, incluso a un título universitario. La escuela a la que han ido mis hijas, no ya tengo muy claro para lo que las mandé a la escuela, no lo sé muy bien, pero para lo que mando a la escuela ahora, nietos no tengo todavía, a mis sobrinos, es para que estén con iguales. ¿Por qué? Porque están solos, encerrados en casas, con muy pocos hermanos, con muchos menos primos, vecinos, amigos. Es decir, la escuela debe compensar lo que no se da de manera natural. No tiene ningún sentido, y esto sí es algo que hemos podido reflexionarlo a partir de la pandemia, seguir hablando de esa escuela de la información, de una escuela de la instrucción. Y no porque la instrucción no sea necesaria, absolutamente necesaria, la cultura, el lenguaje, el vocabulario, los contenidos. Cuidado, no nos equivoquemos aquí. Pero quizá no es el lugar ahora la escuela, porque de hecho la escuela no lo está haciendo. De tal manera que analizado por encima y rápidamente, ¿no? Yo me atrevería a decir que con una buena estructuración tecnológica y con un buen profesorado preparado para ello, nuestros niños y niñas en no más de 2 horas al día podrían tener acceso a la instrucción que estamos pensando, sin ser cíclica, repetitiva, caduca y anclada en estructuras disciplinares. Creo que la escuela del futuro debe ser transdisciplinar, acabando directamente con lo que entendemos por asignatura. Eso llevado a la personalización de la enseñanza, donde cada chico y chica tenga la oportunidad de encontrar su mejor versión en la escuela. Y para encontrar su mejor versión, para darle oportunidad a un crecimiento en plenitud, estaríamos hablando de personalización de la enseñanza, que es muy diferente a individualización de la enseñanza. Y aquí es donde tiene cabida el ajedrez. Pero una cabida importantísima, como la cocina, como la mecánica, como la robótica o como la danza. ¿Es más importante el ajedrez que la danza? No. ¿Es más importante la danza que el ajedrez? Tampoco. ¿Es sustituible uno por otro? Probablemente sí, porque yo no puedo hacer de todo en mi vida. O sea, lo que yo tengo claro es que cuando yo me junto con vosotros, salgo corriendo de donde estáis y quiero saber jugar al ajedrez, que sé malamente mover una ficha, y además me pregunto, ¿qué he hecho yo con mi vida sin jugar al ajedrez? O sea, yo cada vez que veo a Leoncho entro en sufrimiento, en complejo absoluto. Digo, ¿pero qué he hecho yo con mi vida? Claro, pero cuando tengo relación con una colega que hace danza y trabaja en una escuela de danza y la miro, digo, ahí está la disciplina, el esfuerzo, el de tal, ¿qué he hecho yo con mi vida sin hacer danza? Pero es que cuando dejo esto y me voy con un colega que es de robótica y que no sé cuánto, y digo, o sea, estoy frustrada por todos los lados, es lo que quiero venir a decir. Pero es que cuando veo a colegas que en centros están implementando estructuras curriculares basadas en cocina, es una pasada. ¿Y por qué? Porque tengo estrategia, tengo planificación, tengo contextos que me permiten el entrenamiento de las funciones ejecutivas. Por tanto, tiene cabida, sí, muchísima, el ajedrez como fundamental. Y otra cabida tendrían los juegos de mesa, que yo los veo diferentes y que ninguno son juegos. Bueno, esto es mi cabeza, que significa que no tiene por qué estar muy bien ordenada, pero que está así. Cabida sí,
para estructurar programas de educación personalizada. Y probablemente mi chico, Javi marido, hace ajedrez y yo pues hago costura, porque es que costura es igual de guay que ajedrez. Entendérmelo de igual de guay, no lo sé, pero tenemos que ofertarle tantas posibilidades a los chicos para que entrenen hábitos mentales de los que habla Javier, un pensamiento con destreza, por supuesto, crítico, creativo, de innovación, de estrategia, que en definitiva lo que me lleva es a consolidar las funciones ejecutivas. Aquello que yo de pequeña hice cazando lagartijas y que ahora los niños y niñas no tienen oportunidad de hacer. Por tanto, cabida sí, como juego real, no, porque eso es para el tiempo libre, como actividad, como proceso, una maravilla. Como asignatura, tampoco. Bueno, podríamos la pena es que el tiempo se nos acaba, porque hay muchísimas cosas ahí para discutir. Nos queda la reflexión de Nilia, estamos en los minutos finales, y la verdad que muchísimo, porque esto nos sirve de base para todo lo que va a venir después, ¿no? En esta larga tarde que tenemos juntos. Bueno, yo creo que diré algunas cuestiones, espero que sean simples y precisas. Creo que el ajedrez que se incluya en la currícula de la escuela de alguna manera es una experiencia importante, por lo menos veo 3 aspectos. El primero, una fuerte crítica al capitalismo en la era de la consola, que sale $500. Sepa usted que el ser humano ha podido jugar con algunos elementos básicos que usted puede comprar por muy poco dinero, puede tener si quiere un ajedrez de oro, pero, y esto lo aprendí con los colegas que trabajan en Semillero, también podemos construirlo y podemos construir un mega ajedrez y a través de la construcción y diseño de un tablero personalizado, hacer una escena de teatro, aprender de arte, se puede montar una obra de teatro sobre un tablero de ajedrez, se pueden trabajar personajes, se puede trabajar la historia del ajedrez, pero bueno, eso en sí, el hecho de que podamos dominar la técnica, que la técnica no es algo que compramos en una consola, sino que nosotros la fabricamos, y que para que existiera ese artefacto, y esto es marxista, aquello que se nos aparece como algo dado, de lo que no participamos, bueno, tanto en el juego como con el tablero, alguien construyó algo que después se nos aparece como ajeno, pero que lo podemos dominar. Algunos seguiremos participando como quien habla, sin poder jugar bien al ajedrez, pero participando desde algún lugar de esta escena, y eso también es importante. Me pareció, eso lo rescato para todo, pero fundamentalmente en la era del celular, en la era de la consola digital. Hay que recordar el origen del juego y hay que darle una sensación de empoderamiento a los alumnos que les ayude a comprender el contexto cultural en el que viven y cómo pueden dominar este contexto cultural. No vamos a poder impedir las consolas, que tienen sus ventajas, ni los celulares, pero tenemos que darle a los alumnos las herramientas para comprender lo que hacen y el origen de lo que hacen. En este sentido, entonces, creo que también tiene que estar en la escuela con la noción con que este programa lo desarrolló: ajedrez para la convivencia, que no es ajedrez para la competencia, que nos pone, como se decía recién, en el desafío de aprender o no aprender, y tal vez aceptar que uno puede aprender, o le gusta o no le gusta, y tiene que pasar por esa experiencia, pero la noción de juego es una noción humana y no hay disciplinas, o sea, se trabaja a través del deporte, y me parece interesante que aquí se trabaje a través de otra dinámica, porque en el juego, en la educación física se suelen introducir deportes, es más difícil encontrarlo. El ajedrez es culturalmente a nivel universal aceptado en la escuela, a diferencia de otros juegos que pueden traer otros sentidos, porque es una simbolización de la guerra, y en este sentido creo también que sigue siendo importante en un mundo en el que deseamos la paz, pero atravesados por el conflicto, seguir trayendo a la escuela algo que simboliza a través de un juego ese conflicto, y cómo manejar las reglas. El problema de la convivencia es cómo manejar las reglas del conflicto para estar con el otro, y el ajedrez nos da herramientas, jugando al ajedrez, comprendiéndolo, o aceptando que no somos buenos jugando ese juego. Y eso es un desafío.
en una cultura del éxito, en una cultura de la competencia y de la ganancia, poder decir yo no soy bueno en esto y sin embargo puedo participar de esto de alguna manera, como profesor, como alumno, montando el escenario, dando lugar a los que, es decir, no pude ser bueno en esto, pero puedo de alguna manera estar y no quedar fuera de lo común. Hay poco tiempo, no, tiendo a hablar demasiado, pero a grandes rasgos sería eso. Sí, en la escuela, con esta noción de ajedrez para la convivencia, no con una noción individualizante, particularizada del que es bueno en ajedrez y va a ser premiado, y los que probaron y no aprendieron quedan afuera de la clase de ajedrez, es decir, con, digamos, cuestionando e interpelando las formas en que la escuela da lugar a las personas para participar de una determinada actividad. Por ahí, para no robar más tiempo. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Nilia. Paloma, llegamos al final, esto es increíble, es una pena. Yo la verdad que lo último que quisiera hacer es despedirlos y despedirlas. Pero bueno, muchísimas gracias, creo que quedaron muchísimas puntas acá el chat, lo tengo acá al costado, la cantidad de opiniones y cosas, gente que discute entre sí. Y bueno, todo esto que surgió de estas preguntas y de las múltiples respuestas. Lo más interesante me parece de todo esto es la posibilidad de acceder a múltiples pensamientos, a múltiples respuestas, y que tenemos una tarde y una vida para seguir pensando en ellas y seguir discutiendo. Paloma, muchísimas gracias Javier, Manuela, Mar, Nilia, muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron en este conversatorio. Y no es hasta luego, es hasta siempre. Gracias, Paloma. Igualmente, hasta Muchas siempre. gracias, Chao. Esteban. Hasta Muchas gracias a luego. todos. Adiós, hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.